Hola, muy buenas tardes amigos nuestros. Hoy estamos entrando en punto de las 12 del día para transmitir este programa interesante, panóptico, como lo llevamos a cabo casi todos los viernes en punto de las 12 del día. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan en la transmisión y que nos van a acompañar después cuando lo compartamos. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos analizado en diversas ocasiones y que nuevamente lo vamos a tocar el día de hoy, porque creemos de estricta necesidad alertar a nuestros hermanos de Bacalar, todos aquellos ciudadanos de esa bonita ciudad y de ese pueblo mágico, para que no se dejen engañar por falsos predicadores y supuestamente protectores del medio ambiente que aprovechan las coyunturas para hacer gandallismo y hacer campañas de desprestigio. Sobre todo, muchísima gente y amigos de Bacalar que viven del turismo. Hoy que Bacalar está en los comentarios de todo el mundo por ser un lugar de extraordinaria belleza natural y que está enclavado acá en el sur de nuestro estado, siendo hoy por hoy el principal punto de reunión de turismo extranjero. Lo que está pasando en Bacalar y cómo un grupo de pseudoambientalistas que una y otra vez no dejan pasar oportunidad, Mario, para tratar de convertir esto en un área natural protegida, lo que limitaría casi por completo el uso para fines turísticos, de diversión, de solaz y esparcimiento a muchísima gente y por ende el perjuicio que redundaría en los prestadores de los diversos servicios a los visitantes en ese pueblo mágico de Bacalar. Pues nuevamente, Mario, vamos a tener que abordar una plática, dejar aquí nuestros comentarios, que la intención que conlleva es de que cada uno se haga el mejor criterio, se forme la mejor opinión, pero que todo redunde en que se hagan las cosas dentro de un marco de ética y de moral, sin gandallismos y sin oportunismo, que es lo que caracteriza a ciertos grupos de ciudadanos que incluso ni siquiera son mexicanos y algunos de ellos ni siquiera son de ese poblado de Bacalar. Quizás a usted le suene novedoso este nuevo intento de despojo, pero no es así. Aquí en Panóptico, cuando menos llevamos unos 3 años hablando de este tema, y no precisamente los que aparecemos en la cámara. Han estado en el programa defensores del área de la laguna de Bacalar, autoridades ejidales, ha estado una bióloga, pequeños propietarios. Es decir, esto no es por capricho, que estemos retomando el tema por capricho de maestro César o de un servidor. Es una denuncia que lleva años y son el mismo tiempo es el intento de un pequeño grupo que a como dé lugar quiere arrebatarle a los bacalarenses ese sistema lagunar, ¿no? Y tenemos otro antecedente, César. No es la primera vez que se hace una denuncia ante un intento de robarles áreas naturales a los pobladores, a comunidades. Tenemos el ejemplo más crudo.
la reserva de la biosfera de Siancán, en donde también carrilloportenses, incluso se publicó un libro al respecto, en donde los indígenas mayas, después de que declararon esa reserva natural protegida, conocida como la biosfera de Siancán, ahora los indígenas no pueden entrar ni siquiera a recoger leña. Y sin embargo, adentro de esa superficie, sí hay mansiones, hay residencias de gente muy poderosa, incluso en el directorio de la biosfera de Siancán aparece hasta un banquero, aparece un exgobernador, aparece un expresidente de la República. Entonces, creo que lo que están haciendo los bacalarenses es legítimo, porque de convertir eso en área natural protegida, o hay otros formatos, otras figuras que también son usadas para el despojo, pues terminarían haciendo a un lado a los bacalarenses, los que viven ahí, a los prestadores de servicios, a los que tienen algún restaurante, incluso hasta los transportistas que llevan pues gente los fines de semana a, 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 a disfrutar de esa hermosa laguna. Y bueno, entonces de eso vamos a hablar. Como ya lo dijiste, Mario, en reiteradas ocasiones hemos tomado este tema. Es cierto, hemos abanderado la causa de la defensa de este cuerpo lagunar, que es único en el estado y que además es una de las maravillas naturales que cuenta Quintana Roo, que están consideradas de las más bellas en el mundo, ¿sí? Hoy por hoy Bacalar ha sufrido un boom extraordinario en la afluencia de turismo, no solo nacional, sino extranjero. De todas partes del mundo acuden a los balnearios que tienen que ver directamente y están conectados a los diversos afluentes de la laguna de Bacalar. Y estos, como diría el expresidente de la República, cuando parodiaba a los intelectuales orgánicos, estos pseudoambientalistas orgánicos, se quieren apoyar en la disque defensa de los estromatolitos. Estos seres vivos que datan de millones de años, Mario, pero que hace también muchísimos años que la laguna ha sido visitada y ha sido disfrutada de diversas maneras. Incluso años fue el lugar predilecto para un torneo de lanchas que partía del muelle fiscal de Chetumal y tenía como terminación la laguna de Bacalar, y en donde todavía en el cuerpo de la laguna que está frente a todo el poblado se llevaba a cabo la última competencia libre de esas lanchas de turbo, de motor, velocísimas, y los estromatolitos siguen ahí. Ahí están vivos, ahí están todavía. No sufrieron mayor deterioro, pero estos pseudoambientalistas es gente que incluso muchos de ellos vienen patrocinados por organismos internacionales, por gente de mucho dinero. Hay que ver que algunos, Mario, son extranjeros que tienen cierta personalidad, y hay otros que se prestan al juego, o a lo mejor de manera verdadera creen en la defensa. Pues hay algunos que andan todos sucios, todos mugrosos, todos andrajosos, cuyo único mérito es ser extranjeros en nuestro país, provocando con esto disturbio, manifestación,
provocación a las autoridades. Hay canales, hay maneras y deben buscar argumentos sólidos y convincentes, lo mismo que argumentaron en su primer intento y en los enésimos intentos que siguieron intentando después. Es el mismo argumento que ellos exponen sobre la mesa del reclamo. Qué triste y qué lamentable que haya algunos, muy pocos, bacalareños que se prestan al juego, sin ver que se están dando un balazo no en el pie, se están dando un balazo en la cabeza, porque algunos familiares de ellos o muchos de los bacalareños viven del servicio que le prestan al turismo, tanto nacional como extranjero. Hoy esta laguna nuevamente es motivo de disputa y de un reclamo ardiente de parte de ambientalistas que no van a reclamar en otros lugares en donde ha sido arrasado el manglar y han construido hoteles de superlujo. Pero hoy, poniendo como primer argumento la construcción que la Sedena está llevando a cabo, quieren de nuevo hacerlo más extenso y tratar de que se dictamine como área natural protegida la laguna de Bacalar. Y las áreas naturales protegidas están, valiendo la reducción, protegidas contra muchísimas actividades. Después se dan cuenta con pena y tristeza de que se convierten en botín de poderosos y los legítimos dueños de estas tierras, como son nuestros hermanos indígenas mayas y del municipio nuevo de Tulum, porque hay que recordar que la biosfera de Siancán abarca 2 municipios, abarca el municipio de Tulum desde aproximadamente Bocapaila hasta acá, hasta Vigiachico, en donde hay una carretera de Carrillo Puerto directo hasta Vigiachico, pasando por Sunyachén, la laguna de Sunyachén y otros poblados y aldeas pesqueras. Y ahora nuestros hermanos mayas no pueden ni posar la planta del pie en esas tierras porque son proclives a que los ataquen, a que los golpeen, a que los corran y en muchas ocasiones hasta arriesgar la vida por los poderosos que hoy han asentado verdaderas mansiones y disfrutan de este paraíso natural que es la biosfera de Siancán. Aquí no les extrañe que el día de mañana que puedan salirse con la gracia de convertir en área natural protegida la laguna de Bacalar en su gran extensión de cuenca lagunar, veamos fastuosas mansiones de poderosos que se hagan dueño de todo el litoral que tiene esta hermosa laguna, que luego ni siquiera los bacalareños puedan osar poner un pie en ella, mucho menos bañarse en sus frescas aguas, man. Hablemos del trabajo de estos disque ambientalistas. ¿Por qué no hemos visto a los ambientalistas aquí en Chetumal, donde se han destruido la bahía, donde se han destruido humedales, donde se han destruido manglares, para poner negocios? Se han derribado árboles milenarios. Ahí los ambientalistas no aparecen. Ahora, imaginémonos, vamos a hablar en términos hipotéticos, que un grupo de extranjeros fuera, por decirlo, a Sudamérica, al lago Titicaca, y que estos extranjeros dijeran que se prohíbe
el uso del lago Titicaca para la pesca o para el turismo. ¿Usted cree que la nación, creo que es Bolivia, si mal no recuerdo? Sí, Bolivia. ¿Usted cree que Bolivia lo iba a permitir o iba a recibir con los brazos abiertos o darles la razón a estos extranjeros? Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí en Bacalar, en sus aviesas intenciones de apropiarse de un área natural que nos pertenece a todos, no solamente a los bacalarenses, sino a los quintanarroenses y a los mexicanos, como área natural pertenece. Ahora, ¿usted cree? No tengo con qué probarlo, pero por simple lógica, ¿cómo estos extranjeros vienen desde otros países a meter sus pinches narices donde no les importa, donde no es su patria, donde no tienen nada que ver? Es obvio que están financiados, es obvio que tienen recursos de organismos internacionales. Les vamos a leer, hay tres figuras por las cuales estos ambientalistas despojan a los auténticos dueños o a los pobladores. Una es el área natural protegida, la ANP, y el otro es el Ramsar. El Ramsar. Son figuras internacionales que permiten apropiarse o usufructuar un lugar. Les vamos a decir, aquí lo acabamos de descubrir, este Ramsar, lo estoy leyendo de Google, lo voy a leer textual. Ramsar es un tratado internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. El nombre proviene de la ciudad iraní de Ramsar, donde se adoptó el tratado en 1971. ¿Qué hijos de puta tiene que hacer Irán aquí en Bacalar? Esto trae jiribilla, Mario. ¿Qué haría el gobierno de los Khomeini, de los ayatollah, si un mexicano o un chetumaleño, un quintanarroense fuera allá a protestar por X causa? Aquí habría que preguntarse, Mario. Había que preguntarse y preguntar, porque a mi mente de tercera edad hay cosas que no me quedan claras. Muchas veces hemos visto represión y oposición, hasta drástica, cuando algún grupo de mexicanos en X punto del país se une y quiere hacer uso del derecho constitucional de manifestación pacífica. Son incontables los muertos y heridos que han habido cuando las autoridades han actuado. No sé si la misma Constitución le otorgue el derecho a extranjeros de venir a organizar manifestaciones, ¿no? Ya sea en favor del medio ambiente o por la paz o X. Es una intromisión. Pero ¿dónde están las autoridades de migración? Porque esos elementos, esos ciudadanos, esos seres humanos que están ahí, esos extranjeros, tienen un estatus de ingreso al país que estoy seguro no les otorgó la Secretaría de Gobernación permiso para venir a manifestarse en contra de un gobierno del Estado, de unas leyes nacionales en cuanto al uso, protección y mantenimiento de sus lugares y áreas naturales. No sé bajo qué figura estén esos extranjeros aquí. Lo que sí sé que existe el artículo 33 constitucional, que todo aquel extranjero que no guarde la compostura
la ética, la moral, el orden, el respeto y la observancia de las leyes. Se le puede aplicar ese artículo y fuera a su casa, de donde vino, que vaya a reclamar a su tierra, que habrá mucho que reclamar en sus lugares de orígenes. Mira, yo viví por ahí del 82 en Bacalar, y en las mañanas, sobre todo en las mañanas, me gustaba ir a disfrutar, o que no sé nadar, me metía hasta donde terminaba la punta del muelle de madera. Y me llamaba la atención no solamente la belleza de los colores, ¿no? Que se ven claros, como si una mano invisible hubiera delineado los colores, ¿no? Como si Van Gogh, Picasso, el griego hubieran dado pinceladas de sus mejores colores a esa hermosa laguna. En ese entonces, y ya hago hincapié en estos datos para que usted note en qué momento empiezan a brotar los ambientalistas, porque brotan así como de generación hongos espontánea. No les quiero decir ladillas, pero como hongos, para que como hongos que luego dan más lata que las ladillas. Entonces serían hongos venenosos. Bien, en ese entonces Bacalar pertenecía al ayuntamiento, al municipio de Otompo Blanco, que por cierto el municipio en ese entonces era uno de los más grandes del país. Y no había ningún ambientalista, pese a que muchos políticos y gente de dinero se apropiaron de espacios colindantes con la laguna de Bacalar. Incluso hay cenotes dentro que también ¿cómo se llama? Están ahí. Ya pasaron a ser propiedad privada. Lo que primero que hicieron, bardearon, ¿sí? Impidieron a la gente el acceso a algún lugar que es de todo. Y los ambientalistas no aparecían todavía. ¿Cuándo aparecen los, ¿cómo se llama? Estos pseudoambientalistas? Aparecen cuando se crea el municipio de Bacalar y empiezan a darle promoción, la gente del interior de la República y de otras naciones se enteran de este hermoso lugar y empiezan a llegar. Y quienes tenían pequeños restaurantes, sobre todo dedicados a los platillos de origen pesquero, ahí había unos cuantos, incluso pegadito ahí al muelle, a la laguna, había un restaurante grande, una palapa enorme. Hubo una ejidal muy grande. Había un estacionamiento y después ya empezaron a hacer ferias, exposiciones, pero estos ambientalistas, repito, nos muestran su oportunismo perverso, que empiezan a surgir como setas. No me refiero a los organismos estos criminales, sino a los hongos. Empiezan a brotar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que ahí hay una riqueza, un filón que genera mucho dinero, que es un atractivo internacional. Y entonces aparecen, fíjense el oportunismo de estos pseudoambientalistas que no tienen ni punta madre de ambientalistas. Y voy a sacar otro ejemplo para que vea usted cómo en donde sí hay dinero aparecen los ambientalistas, pero donde no hay posibilidades no aparecen. Miren, hace unos sexenios un gobernador aquí en Chetumal, en la orilla de la bahía, después de que entre las cosas que hizo fue extender la longitud del bulevar,
y apareció un grupo y nombraron ahí como Santuario del Manatí. Lo curioso de toda esta bahía es que muchas casas, eh, o sea, a la mayoría, muchas casas envían sus aguas negras directamente a la bahía. Aguas residuales. ¿Y dónde estuvieron los ambientalistas o cuándo han sacado la cabeza, han levantado la voz por eso que sucede? Hablo de los 80, estamos hablando de casi cerca de medio siglo. Uno podía entrar libremente ahí al muelle, ir al frente, había unos pilotes de madera y ahí estaban en las mañanas y en las tardes los pelícanos arriba, ¿no? Y podía uno ver los manatíes desde allí hasta los delfines. Los delfines. Bueno, hoy, después de que se destruyeron humedales, destruyeron manglares, hay diversos negocios pegados, o sea, le robaron al terreno, a la bahía, y los pinches ambientalistas bien calladitos, no salieron. Entonces, hoy, cuando ven que hay un municipio pujante en términos turísticos, que tiene un buen atractivo, pues entonces dicen, no, aquí están los billetes, porque están llegando gente de Alemania, de Europa, que traen no dólares, ¿no? Que traen euros, ¿no? Que traen libras esterlinas, monedas que valen mucho más que el mendigo dólar, ¿no? Y entonces es cuando aparecen los ambientalistas, así de hipócritas y de oportunistas son estos pinches grupitos. ¿Dónde estaban, Mario, estos ambientalistas, estos pseudoecologistas, cuando el mayor traidor que tuvimos aquí en los últimos años en Quintana Roo, hoy premiado con una embajada, el desdichado de Carlos Joaquín González, depredador 100%, y su socio y cómplice, el colombiano Conrado Alarcón, destruyeron árboles centenarios, destruyeron mangle, destruyeron uva de mar, destruyeron humedales para disque modernizar el bulevar, en donde se llevaron millones de pesos por una obra mal hecha, por implantar y sembrar materiales de ínfima calidad, tal como está en el parquecito de los Caimanes, por ejemplo, la Alameda. No, y donde está la Virgencita en el bulevar, que el mar ya destrozó esa pequeña rotonda, ya desbordó el muro y ahí se está hundiendo. Ahí se está llevando el mar parte de esa construcción, porque así de corriente fue la construcción cuando se nos quiso vender la idea de que íbamos a tener un bulevar que iba a asombrar a propios extraños, que el país se iba a ver retratado por cientos cuando vinieran a visitar Chetumal. Lo único que hubo cientos fue de millones de pesos que se robó ese exgobernador junto con el colombiano que estaba en obras públicas. Ahí pasamos tardes, mañanas enteras bajo el sol abrasador, un grupo de ciudadanos chetumaleños que nos manifestamos en contra de esa obra y en contra de ese despojo, en contra de ese ecocidio. Todavía queda humo de esa quemazón que provocaron. ¿Dónde estaban los ecologistas? ¿Dónde estuvieron los ambientalistas? Como dices tú, Mario, no había billetes. Esta parte del sur no les representaba un filón de oro. No había organismos internacionales pasándole sumas estratosféricas de dinero para que provoquen, junto con algunos ciudadanos extraviados, reclamos que no dejan vivir una sociedad bacalareña armónica y en paz.
en todo caso que sean los bacalareños los que reclamen algún daño a la laguna. Mira, qué bueno que nombraste acá al innombrable, al gran traidor de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Antes, por si usted era joven, se lo voy a ilustrar, y si usted es de nuestra edad, pues nos podrá decir si estamos diciendo mentiras. Enfrente del palacio donde se asienta el poder ejecutivo estatal, no sé por qué le llaman palacio, porque esto que no tenemos una monarquía, ahí había un parque hermoso, colmado de árboles, que abarcaba desde el frente donde estaba la Secretaría de Hacienda, o sea, la calle, creo que es La Juárez. No, es Independencia. No, es La Juárez. Sí, pero la Secretaría de Hacienda ya está en la Independencia. Bueno, antes La Juárez está en el estacionamiento. Ahí, hasta ahí llegaba, y de ahí hasta la calle, creo que 16 de septiembre. Hasta 16 de septiembre. Estaba colmadísimo de árboles, y muchas familias chetumaleñas en las tardes o a la hora de lunch, era una delicia sentarse y ver parvadas y parvadas de pájaros. Bueno, hoy vea usted lo que hay, una plancha de cemento. No solo eso. Otro ejemplo de las políticas criminales contra la vegetación. Ahí tenemos el Parque de los Caimanes. Autoridades municipales, secretarios del gabinete estatal, ordenando asesinar a los árboles. No hace todavía ni 3 años, cuando los chetumaleños tuvieron que salir a defender toda la masacre de árboles aquí desde el frente del palacio de gobierno, desde ahí hasta el Congreso, y más adelante también. ¿Y dónde hijos de puta, estaban los ambientalistas? ¿No? ¿Dónde? No pueden decir que no existían, porque la carrera de biología ya tiene varios años, que son los que se dicen ambientalistas, ¿no? Bueno, nadie salió a defender la vegetación, nadie salió a defender los manglares, nadie salió a defender el santuario del Manatí, porque como dice César, ahí no había vida. Adelante, César. Pues Mario, definitivamente yo mi comentario que dejo es: dejen que los bacalareños decidan de manera libre y decidida de qué manera hacen los señalamientos a las autoridades correspondientes implicadas por obligación en la defensa del medio ambiente, el uso racional del suelo y la conservación de los recursos naturales, que sean conjuntamente con los legítimos habitantes de Bacalar los que se pongan de acuerdo en la mejor medida de prevención y cuidado de esta laguna. Recordando, Mario, que Bacalar, hoy por hoy, si no vive del recurso turístico y del trabajo en el gobierno, la gran mayoría trabaja en el gobierno del estado o federal, vía maestros, vía empleados municipales, vía empleados estatales y vía servidores turísticos, prestadores de servicios turísticos, lancheros, taxistas, restauranteros, en fin. No pateen y no pateen la gallina de los huevos de oro. Conserven Bacalar, consérvenla de la mejor manera y permitan
que el turismo siga disfrutando de manera ordenada de este cuerpo lagunar tan hermoso, porque no solo en Bacalar, sino de Bacalar hasta acá, hasta Huaypich, hay diversos balnearios a la orilla de las afluentes y los ramales de la laguna, de pequeños propietarios que viven de la prestación de ese servicio a los turistas. El día de mañana que ya no se quieran parar los turistas por tantas restricciones, entonces se va a acentuar la sequía, la hambruna, la falta de oportunidades para vivir decorosamente. Lo que nuestros comentarios están basados en entrevistas que hemos venido haciendo desde hace 3 años más o menos, pero también en publicaciones que han hecho otros medios de comunicación o bien periodistas a nivel individual. Les voy a compartir solo uno, en donde está ahí justamente de lo que estamos hablando y donde nos dicen que no solamente estos ambientalistas son unos oportunistas, sino que como ya los conocen los bacalarenses, ya los tienen bien identificados, solo falta que los nombre el Congreso del Estado o que les apliquen el 33 personas no gratas. Y sacaron unas ¿cómo se llama? Unas cartulinas con letreritos, ¿no? Y lo único que hicieron fue el ridículo, porque esa inconformidad no es de los bacalarenses, es de gente que viene de otras latitudes. Uno aquí otro despistado allá que se presta o que no ha leído. Yo me atrevo a sugerir, ojalá y leyeran los 2 libros que publicó la bióloga María Luisa Villarreal, donde nos habla esa banderita de los estromatolitos, de los estromatolitos que la sacan como si fuera ropa interior a cada rato a lucirla, si fuera Christian Dior o no sé, la mejor marca. Bueno, pues es un mito porque es fácil de reproducirse esos estromatolitos. Ahí en los 2 libros, ahí está. Entonces, les repito, estos comentarios que hacemos aquí en Panóptico no son los únicos. En varios espacios, en diferentes plataformas, están desenmascarando a estos ridículos oportunistas pseudoambientalistas. Yo con esto tenía. Yo también, Mario, yo también, nada más haciendo una recomendación, que la manifestación pacífica, el derecho a reunirnos para enarbolar alguna bandera, está plenamente contemplado en nuestra Carta Magna. Me preguntaría si este mismo derecho que nos da a nosotros los mexicanos, nacidos y nacionalizados, se lo otorgará a los extranjeros que hoy están ahí. Recordarás que tuvimos a Lázaro Cárdenas Anguiano. Sí, Él también es pequeño propietario ejidatario de un pedazo en la laguna, ahí en Xulha. Y recordarás que nos dijo en esa reunión, me citaron a una reunión de análisis para proteger a la laguna de Bacalar, y fui a Bacalar a esa reunión, los escuché, dejé que hablen y con asombro me di cuenta que la mayoría era puro extranjero y algunos que tenían el aspecto completamente de hippies, toda ropa despintada, rota, descalzos, en chanclas. Entonces me puse a pensar, ¿y estos quiénes son?
¿Quién les da dinero para pasarse días y días en Bacalar y organizando esta supuesta defensa de la laguna y promoviendo que fuera declarada área natural protegida? Me di cuenta del engaño, de la manipulación que intentaban hacer y me quité. Descaradamente me levanté y me fui. Y me preguntaron otros, ¿no te quedas? No me quedo, porque esto que estamos viendo no es más que un intento de quitarnos, despojarnos del derecho que tenemos los que tenemos años de vivir aquí al pie de este cuerpo lagunar. Bueno, ya no los voy a llenar de ejemplos. Voy a leer algunos párrafos de una publicación sobre ecología que está titulado "Critican a falsos ambientalistas". Lo quiero leer textual para que usted vea que nuestras opiniones no están basadas en el xenofobismo y que no criticamos a esas personas por la manera en que andan vestidas, que nos da lo mismo, sino por sus perversas intenciones. Por eso los criticamos. Tiene una bajadita, en el argot periodístico sería un subtítulo, que dice: buscan imponer medidas restrictivas en la laguna de los 7 colores de Bacalar. Y está firmado este artículo Jared García, del periódico Teti. Un grupo de personas provenientes de otros estados del país y del extranjero han sido señalados por habitantes de Bacalar de aprovechar las obras de construcción de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona para promover, bajo una apariencia ambientalista, medidas restrictivas en la laguna de los 7 colores. Según denuncian los residentes, el objetivo real de estos pseudoambientalistas sería arrebatar el patrimonio natural a la comunidad, afectando la actividad turística, principal sustento económico local. 2 párrafos más. Las críticas surgen tras protestas recientes contra los trabajos de la defensa, donde, de acuerdo con testigos, predominaron participantes foráneos y extranjeros, lo que generó desconfianza entre los bacalarenses. Entrecomillado, en las imágenes se observaba puro extranjero que se mantuvieron al margen, destacó un residente. No, leí mal. Repito, en las imágenes se observa puro extranjeros y foráneos. Los locales, o sea, la gente de Bacalar, o los avecindados, se mantuvieron al margen, es decir, no cayeron en el garlito de este embuste. Esto, aseguran, habría deslegitimado el movimiento al que califican de mediático por priorizar campañas en redes sociales y acciones simbólicas, como pegar cartulinas o recolectar firmas en lugar de bloquear físicamente las obras o exigir la intervención directa de autoridades como la Semarnat. Los detractores del grupo acusan que detrás del discurso ambiental se esconde un intento por declarar la laguna como área natural protegida, sitio Ramsar, que ya decimos que tiene lo crearon allá en la tierra de los ayatolas, o sitio que es el sitio Ramsar o hábitat crítico, lo que, según ellos, limitaría el acceso turístico y perjudicaría a las familias que dependen de esta actividad. Cierro con otro párrafo entrecomillado. Han intentado varias embestidas, pero los locales las han rechazado. Afirmó una fuente de la comunidad. Ahí está, que esta es una prueba de lo que nosotros estamos hablando,
está sustentado incluso por periodistas que han estado cubriendo la nota en el lugar de los hechos. Y no es el único, hay varias. Hay varias publicaciones, pero además, Mario, esto ya estamos nosotros redundando porque en este tenor hemos hecho la defensa de la no creación de área natural protegida en estos intentos inmorales, como dices tú, bastardos, de gente que se escuda en lo que no es, porque si fueran ambientalistas, ecologistas de corazón, entregados, estarían prestos, puestos y dispuestos para manifestarse en toda aquella obra o acción que demerite la calidad de los hábitats. Bien, pues por Mario, mi parte, César. Igual, Mario, por mi parte también, yo les doy las más cumplidas gracias. Gracias, Mario, a esa bella gente, a toda esa bonita gente, esa importante parte de la sociedad chetumaleña que nos ha deferido muchísimo con el favor de su compañía y de su asomo a nuestros programas. Este programa pasado en donde tratamos el caso Cuauhtémoc Blanco ha de haber sido por la fama que precede a este futbolista, pero pasamos de las 4,000 visitas, 4.500. 4,500 visitas, que es un número bastante alto, tomando en cuenta el altísimo número de páginas de Facebook que se dedican a informar a la ciudadanía. Yo nada más me despido mandándole un afectuoso saludo al licenciado Álvaro Ramírez Mendoza, que es el propietario de la empresa Bioinsumos del Caribe, que está en la calle Primo de Verdad, entre Belice e Independencia. Ayer llevé a una invitada, una persona muy especial, y mira, muy amable el propietario de esta empresa. Alfombra roja en Bioinsumos del Caribe. Le mostró todo, anduvo paseando, mostrándole todo tipo de plantas que tiene, hasta el cocodrilo. Hasta el cocodrilo. Y el vivero que se llama Santa Cecilia. Muchísimas gracias. Un abrazote para igualmente, un abrazo muy cordial, muy afectuoso, con todo cariño para nuestro buen amigo y un excelente ser humano, Álvaro Ramírez Mendoza.